Dios les bendiga. Yo soy Marilcy Molina y esto es Voces de Fe, un programa que refleja la vida y la historia de hombres y mujeres al servicio de Dios. Bienvenidos. Hoy contamos con la presencia del pastor Jorge Nazareno, a quien agradecemos de antemano por haber aceptado esta invitación. Pastor, ¿podría dirigirse a las cámaras y dar un saludo? Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y a todos los que forman esta plataforma digital Voces de Fe. Que el Dios de los cielos bendiga grandemente su vida, ministerio, familia. Agradezco al Dios de los cielos por el privilegio que me da de poder ser parte de esta bendición y poder compartir todo lo que el Dios de los cielos ha decretado y determinado para mi vida y el ministerio que el Dios de los cielos nos ha dado. Muchas bendiciones. El pastor Jorge Javier Nazareno es un reconocido líder espiritual que se ha destacado por su entrega total al servicio del Señor. Fue parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador, donde desarrolló el cargo de sargento primero durante 22 años. Actualmente es líder y fundador del ministerio Misión Guerreros del Ejército de Dios, el cual cuenta ya 20 años desde su fundación. Bueno, pastor, para iniciar esta conversación, quisiéramos conocer un poquito de su vida, ¿verdad? Como se anunció en el preámbulo, usted formó parte de las Fuerzas Armadas, una institución muy emblemática en nuestro país. Y quisiéramos saber cómo fue su ingreso a dicha institución. Amén. Bueno, la verdad es que yo nunca quise ser militar, nunca estuve en mi corazón las Fuerzas Armadas. Tengo un hermano que ingresó al ejército y nunca pues en mi corazón pasó esto de querer ser parte de Fuerzas Armadas. Sin embargo, en mis sueños había el querer ser basquetbolista. El sueño de todo basquetbolista es un día poder jugar en la NBA. Y ese sueño que tenía, de cierta manera, fue un poquito truncado por mi mamá. Mi mamá me decía, no, mira, tú lo que tienes que hacer es estudiar. Tienes que hacer estudiar. La única manera de poder salir del subdesarrollo, de la situación que se vivía, especialmente Esmeraldas, solo habían dos maneras de salir de la pobreza: a través de la educación, a través de estudiar o a través del deporte. Así es que yo pude hacer mis sueños un poco realidad después que terminé de graduarme. Me gradué de bachiller a los 17 años en el colegio Luis Tello Ripalda, un colegio técnico. Y después de eso prácticamente tengo 17 años y solo quedaba un año para poder ser parte del equipo de baloncesto de Esmeraldas. Y así sucedió. Yo empecé a entrenaba 3 veces al día para poderme poner como al nivel de los otros compañeros que ya pues venían desde la sub-12, que era pues donde se empiezan los semilleros, donde se empieza y usted ser un preseleccionado juvenil y luego ir a los juveniles. Y bueno, yo me salté todo eso y pude llegar pues a ser seleccionado de Esmeraldas en mi primer torneo. Prácticamente ya no tenía más chance porque ya pasaba a ser senior, porque una vez que llegas a los 18 años ya te toca ir al equipo de mayores, ¿no? Y ahí era prácticamente imposible que pudiera pues lograr algo. Sin embargo, los deseos y las ganas de querer triunfar permitió que pudiera yo llegar al equipo senior también. Y ahí desarrollé pues una vida deportiva y eso es así que en el año 90 pues un comandante de la Marina me invita para que yo venga aquí a Guayaquil a un equipo que estaba en segunda categoría, Asociación Deportiva Naval. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría que jugaras en nuestro equipo. Yo estaba jugando en Quito y bajé a Esmeraldas a un torneo que hacíamos en tiempos de carnaval. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a este comandante. Y me dijo, sí, me gustaría que vayas a Guayaquil. Y así fue. Me habían ofrecido a mí pagarnos durante 6 meses. Sin embargo, yo no quise que me paguen, sino que como mi deseo era ir a Estados Unidos, y antiguamente se pedía la libreta militar para poder salir del país, y yo no había hecho el servicio militar. Así es que me dicen, bueno, nosotros te damos
nosotros teníamos la libreta militar. Entonces ese fue mi contrato. Jugar para que me den la libreta militar y yo poder salir del país. Pero hoy, que tengo ya 30 años en el Señor, me doy cuenta que todo fue un plan y un propósito de nuestro Dios. Porque el comandante, una vez que llegaron los 6 meses, y entonces yo le dije a mi comandante, bueno, ya terminó el torneo, pues me gustaría que me dé la documentación. Me dice, no, usted de aquí no se va, ¿no? Y me dejan en Fuerzas Armadas y me quedé 22 años, 21 años, 6 meses, que pido la disponibilidad para dedicarme a tiempo completo a la obra del Señor. Y le agradezco al Dios de los cielos porque nada es coincidencia, ¿no? No hay coincidencias en el Señor. Todo en Dios hay un plan, hay un propósito claro, definido, diáfano, cristalino, que solo tenemos que fijar la mirada en Él y el resto, el camino se va alumbrando, como dice las Escrituras, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Entonces eso es, cuando alguien tiene un llamado de Dios, Dios va alumbrando y hasta que el día es perfecto. Y puedes ver su llamado y tendrás que tomar decisiones a veces un poco drásticas, pero que son tan necesarias. Pastor, para los que no saben, ¿no? El pastor es bien alto, por eso ese sueño de ser basquetbolista tiene, digamos, una presencia imponente y hubiese sido un gran deportista, yo lo creo. Pero qué interesante que usted siendo jovencito, igual ya visualizaba, digamos, un porvenir, ¿no? Así es. Y actuó inteligentemente, conectando lo uno con lo otro, ¿no? El deporte con esta institución. Y eso lo llevó, de parte de Dios mismo también, a ingresar a una institución tan importante como lo es la Armada del Ecuador. Y dentro de esta institución, pastor, ¿qué experiencias nos puede contar que de pronto marcaron su vida a nivel secular? Estando ahí dentro de la de la Armada del Ecuador, ¿qué experiencia nos puede contar que de pronto lo marcó así fuertemente? Bueno, en el año 95 llega el conflicto entre Ecuador y Perú. ¿Sí? Estábamos justamente en un torneo y llega el conflicto, llega la situación. Al principio pues eran escaramuzas, situaciones que se presentaban en el Alto Cenepa, hasta que eso pues estalló ya en un conflicto y inmediatamente pues entramos en alerta roja y tuvimos que ser movilizados, ¿no? Empezó la movilización, imagínense mi sueño de ir a jugar baloncesto a otra nación y luego te encuentras envuelto en un conflicto, ¿no? Se cortan todos los teléfonos y bueno, y todo el mundo a arreglarse. Y Infantería de Marina, yo estaba aquí en Infantería de Marina, aquí en Guayaquil. Infantería de Marina nos tocaba cuidar la parte del archipiélago, el archipiélago de Jambelí. Ahí tenemos la frontera con Perú, está Hualtaco, que es uno de los pueblos cercanos a Perú. Y hay un río internacional ahí, así es que prácticamente llegamos a Puerto, se me va el nombre, bueno, aquí en Puerto Bolívar, y desde ahí pues ahí se hizo nuestra base de operaciones y se empezó a mandar a la gente al archipiélago. Era una locura, una confusión, situaciones un poco difíciles ahí cuando tú empiezas a valorar y a darte cuenta el precio de la vida, ¿sí? Porque en un conflicto es un viaje sin retorno. Puede que no regrese, puede que pase situaciones tremendas. Es verdad que el conflicto no era en nuestro territorio, no era en nuestra parte de operación, porque era en el Alto Cenepa. Sin embargo, todo se volvió caótico y nunca se había operado en esa zona y eso fue una locura, ¿no? Fue una locura. Y es en ese momento, en esos días que empiezan a llegar la gente va, la gente viene y empiezan a distribuir a un lado y a otro, a un lado y a otro, ¿sí? Y es ahí donde te acuerdas de Dios, ¿no?
nos acordamos de Dios. Y yo decía, Señor, no tengo una familia, no me he casado, yo no quiero morir aquí. Y entonces te pones a pensar, ¿no? Y bueno, y pasaron cosas, situaciones un poco complicadas, y mandaban a la gente, y yo estaba en la fila, y de repente se iban 60 que estábamos formados, y me quedaba yo y otro más. Y mandaban gente y me quedaba yo y otro más. Bueno, hasta que ya me dijeron, coja su mochila y espere hasta que llegue otro grupo para formarlos en una patrulla y que puedan pues ir a los lugares asignados. Y entonces estaba yo ahí y de repente aparecen al otro día unos cristianos. Aparecen un montón de cristianos y empiezan a predicar la palabra, a darle ánimo a la gente por medio de la situación de la pensión, darle ánimo a la gente. Y alguien se dirige directamente a mí y me dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día de esperanza, ábrele tu corazón a Jesús. Y yo le digo, sí, me gustaría, pero no ahora, ¿no? No ahora. Entonces me dice él, ¿qué sabes qué va a pasar más luego o mañana? Y esas palabras me confrontaron y él me dijo, ábrele tu corazón a Jesús. Bueno, al principio creo que fue por miedo, por la situación que estaba. Y entonces le rendí mi corazón al Señor. Sin embargo, pasaron unas horas, ya en la tarde, ya yo era cristiano, pero uno a veces dice, no, bueno, acepté a Cristo, pero... Y bueno, y habían puesto música para alegrar a la gente, y yo que era medio tremendo, ¿no? Me puse a bailar, me pongo a bailar, y luego no sé cómo miro así, y veo a todos los hermanos arriba mirándome, y no fueron ellos los que me miraron, sentí que era la mirada de Dios de los cielos, que traspasó mi corazón, y me puse a llorar, que no entendía por qué lloraba. Luego ese mismo día a las 3 de la mañana nos fuimos a orar. Ellos vinieron y me dijeron, vámonos a orar. Yo no sabía cómo orar, no sabía. Era algo nuevo. Sí, era algo nuevo, recién pues iniciaba. Y no sé, pero oré desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Pasé llorando todo ese tiempo, no articulaba palabras, y empieza una transformación en mi vida. ¿Sí? Ese día, al siguiente día, pues me mandan en una patrulla. Ya me asignan una patrulla y me voy a la patrulla. Salíamos tipo 6 de la tarde. Yo llego al muelle y yo era uno de los más antiguos del grupo. Era cabo segundo. Y entonces pues me dicen, tienen que irse al archipiélago, van a hacer una ronda. Pero cuando yo llego al muelle, hay 2 chicas, 2 mujeres en la lancha. Y entonces, como yo era el más antiguo, le dije, no, ¿y estas chicas qué hacen aquí? No, que ellas van a ir con nosotros porque ellas no sé qué. Entonces, dije, no. No, mire, mi cabo, que mire, que la situación. Me dice, no, si aquí tenemos una para usted, ¿no? Dios. Y entonces yo le digo, no, yo ahora soy cristiano. Tenía como unas horas de haber aceptado a Jesús, un día y medio, algo así, ¿no? Y entonces, no, pero que nosotros, bueno, vayan, se tienen 2 horas y me regresan a ver. Y así fue, se fueron, regresaron. Nos fuimos a cumplir con lo que nos mandaron, pero 6 meses después que termina el conflicto, nos llaman al hospital naval, porque uno de los que estaba en mi patrulla, para poder ascender, pues tenemos que hacer una ficha médica.
y encontraron que tenía SIDA. Así es que llamaron a todos y el único que no tenía SIDA era yo. Dios mío. Y entonces uno se da cuenta y dice, Dios mío, Él siempre llega a tiempo, Él no se atrasa ni se adelanta. Eso marcó mi vida porque me permitió de que pudiera pues entender que Él era real, ¿no? Y así empieza pues la carrera en el Señor, ¿no? Empieza esa carrera en el Señor, difícil para mí por la situación que yo había vivido. La gente era muy difícil que pudiera creer que Cristo no había cambiado, y la gente me daba un mes, te damos 3 meses, después te damos un año. En un año ya vas a ver que vas a regresar, después 2 años. Y yo le oraba al Señor para que me dé 3, no permita, Señor, que estos 3 meses yo. Y luego no permitas un año. Y luego pasaron 30 años, ¿no? O sea, en cada palabra que le daban, usted siempre batallaba en oración para que para no que se Dios, cumpla sí, eso que le ponían. aquello que decía. Y así fue. Y gracias a la misericordia del Señor, pues pudimos avanzar y llegar hacia las cosas que Él tenía, ¿no? Entonces, de verdad que yo me quedo así como que asombrada con cada invitado. Es una historia diferente, con, digamos, esas experiencias tan lindas en el Señor, ¿no? amén. Cada uno, eso nos deja ver que siempre el Señor tiene, pues, obviamente, señalado el día, la hora, y nos tiene identificados a cada uno, ¿no? Pero con lo que usted nos ha contado hasta el momento, entiendo que joven fue que usted aceptó al Señor. Por supuesto. ¿A qué edad fue Ni tan joven, 28 años tenía. Bueno, Sí, yo jovencito igual, de todos claro. modos, con una carrera ahí, digamos, en la Armada. Y entonces, ¿cómo es su proceso? Ya usted se convirtió, siguió estando en las Fuerzas Armadas, y de ahí, ¿cómo usted va caminando en el Señor? Claro. ¿Por dónde pasó? ¿Qué ministerio? Sí. ¿Cómo fue esto? Bueno, después que regresamos, porque también eso fue una bendición muy grande, ya ahora pues aquí en Guayaquil, yo digo pues, tengo que buscar un lugar, una iglesia, una congregación, y empecé a buscar una congregación, un lugar donde congregarnos, porque decían, no, hay que congregarse, y entonces empiezo yo a buscar un lugar. Fui a muchas congregaciones, hasta que llegué a una congregación que se encontraba en la 11 y la Tercera, en La Chala, la ciudad de La Chala, había una iglesia, Asamblea de Dios Ecuatoriana. Y fui a aquella congregación, ahí empecé a mis primeros pasitos en el Señor. Eso pues me permitió que luego pues yo estaba en la universidad, estaba estudiando en Faxon, y eso fue tremendo. A veces yo jugaba baloncesto en la universidad y organizaba fiestas, porque me gustaban las fiestas, que organizaba fiestas a la Isla Puná. Y entonces cuando yo llego a todos mis supuestos amigos, ¿qué fue? ¿Cómo están? Que no sé qué, no sé. Bueno, NASA, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Y qué fue? ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Para cuándo una fiesta? Entonces yo les digo, les cuento, yo le abrí mi corazón a Jesucristo. Y eso fue como un balde de agua fría. ¿Qué? ¿Qué fue que hiciste? ¿Qué Cristo? ¿Cómo te dejaste lavar el cerebro? ¿Cómo? No, tú eres un hombre inteligente, un hombre, déjate de cosas, ¿no? Y le digo, no, Jesucristo entró en mi vida, y entonces me quedé prácticamente sin mis supuestos amigos, ¿no? Las chicas, a pesar de las locuras que vivía, una chica aquí, otra allá, hasta ellas, qué desperdicio, ¿no? Y entonces eso pues hizo que tuviera prácticamente que renunciar a la universidad. Ese año no estudié. Ese año fue tremendo porque era choque de muchas cosas, uno a veces no logra entender. Pero ahí tenía una chica, una novia, y pues decido profundizar con ella y que las cosas del Señor, y empiezo a asistir a la iglesia,
eh, eran un montón de cosas que a veces uno no entendía, no entendía. Sin embargo, el pastor Antonio Teixeira, un brasilero, que fue una bendición para mi vida, pudo ayudarme pues a superar ciertos obstáculos que siempre pues nos ocurren al inicio. Luego con una enamorada que yo tampoco comprendía, entendía, ella no era cristiana. Pero bueno, empieza pues la situación y prácticamente medio polos opuestos, ¿no? Porque cuando tú eres cristiano quieres ir para acá, pero la otra persona quiere ir a otro lado. Pero en aquel momento yo no entendía nada de esas cosas. Y entonces pues empieza mi andar en el Señor. Y como buen militar tenemos que tomar las cosas en serio. Y yo empiezo a tomar las cosas en serio en el Señor. Eso me lleva a involucrarme en el grupo evangelístico. Me gustó, empecé a orar y había algo especial en la oración, en orar, y mi corazón se quebrantaba delante del Señor y empezamos a ir a los hospitales y empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales. A veces sentía un fuego en las manos y a veces ese fuego se pasaba a las orejas. Yo no entendía estas cosas y digo, ¿y esto qué es? Sí, pero era una cosa como llamas de fuego, sentía que las manos me quemaban, pero ni siquiera yo le preguntaba al pastor porque yo decía, no, ¿qué me irá a decir, no? Sin embargo, mi primera experiencia, especialmente en el Señor, fue ir al hospital y sentir un fuego y una cosa en mi corazón de querer hablar y de querer imponer las manos. Y entonces un hermano, mi líder, me dice, hermano Nazareno, lleve la palabra. Y yo empecé a hablar, ¿no?, de las Escrituras. Y en medio de que estoy hablando la palabra, le digo al que estaba enfermo, ¿tú crees que Jesús puede sanarte? Y ni siquiera esperé que él me dijera sí o no, sino que impuse las manos y empecé a orar por esa persona. Digo, Señor, mira la condición de este hombre, santo. Y así fue, ese hombre fue sanado. Y entonces yo me asusté, yo digo, ¿y qué es esto, no? ¿Qué es esto? Sin embargo, Dios empezó a afianzarme y me gustó el área evangelística. Empecé yo a servir en el área evangelística. Sin embargo, Dios tenía preparado otras cosas, porque dentro de Fuerzas Armadas había un ministerio, el ministerio Soldados de Jesucristo, que era un ministerio de militares cristianos. Y entonces me hablan de este ministerio. Tenía yo un hermano que era mucha bendición para mí, y con él pues pudimos asistir al ministerio Soldados de Jesucristo. En mi primera reunión con ellos, yo quedé pues enamorado. Y empecé a asistir a este ministerio. Era un ministerio pues donde prácticamente los militares éramos llamados a llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. ¿Sí? Y eso también pasamos algunas adversidades porque después del conflicto, después de regresar del conflicto, fuimos invitados por un coronel de Fuerzas Armadas, del ejército. Fuimos invitados a la Tacunga. Y después de eso, pues nos invitaron aquí a Santo Domingo de los Áchilas. Se hizo una concentración de militares cristianos después que regresamos del conflicto. Y entonces ya se hizo público. Los militares, en el periódico de esa fecha, salen militares, sirven a Jesucristo. Y esto hubieron reacciones positivas y hubieron reacciones negativas. Y uno de los que estaba en la foto era yo. Y eso me costó que me llevaran arrestado a Quito. Sí. Y nos sancionaron. Porque decían, no, pues si ustedes, había comentarios de gente que decía, no, pues si son militares que se han sido preparados para la guerra, ¿qué tienen que hacer? Predicando el evangelio. Y bueno, había
situaciones que iban y venían. Así es que me arrestaron, 28 días de arresto. Y bueno, y vienen los conflictos, ¿no? Vienen las situaciones porque los compañeros me decían, si te das cuenta por andar metido en cosas, bueno, pero bueno, estaba ahí la fortaleza de parte del Señor. Y entonces se me permite, un comandante me dice, mire, vamos a hacer una cosa, porque el servicio de inteligencia empezó a seguirnos. Entonces, ¿y dónde predican? Le digo, predico en este lugar, predicamos en el terminal terrestre, predicamos en el Parque de la Victoria, predicamos aquí, allá. Labor de campo. Claro, entonces, el servicio de inteligencia atrás. Mira, yo te aconsejo que dejes de estar yendo a estos lugares, evítate dificultades. Y yo decidí obedecer al Señor, ¿sí? Íbamos a todos lugares y predicábamos el Evangelio y hablábamos del amor de nuestro Dios. Eso pues me dio mayor fortaleza, ¿sí? El poder pues ahora entender que era una guerra espiritual y no una guerra carnal como normalmente ocurre, ¿no? Y ahí logré entender pues aquel texto que decía que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principales, huestes de maldad en las regiones celestes. Y ahí pues tomamos la decisión de hacer el primer clamor por nuestra nación y Fuerzas Armadas. ¿Sí? Este clamor por nuestra nación y Fuerzas Armadas, anteriormente yo había recibido una profecía de que Dios me iba a llevar delante de reyes, que Dios me iba a llevar delante de autoridades y que Él iba a hacer grandes cosas. Y así fue bien este clamor de reunir a todos los militares cristianos de nuestro país, ¿sí? Policía, comisión de tránsito, y empieza esa batalla titánica, atrevernos a ir donde otros no estaban dispuestos a ir. Así que nos toca pues ir a las diferentes fuerzas, ¿sí? Dentro de Fuerzas Armadas hay una estructura, ¿no? Un militar no puede moverse o ir de un lugar a otro solo porque quiere. Usted debe hacer su petitorio, el comandante debe conocer qué es lo que usted va a transmitirle. En el caso de que usted quiera ir, por ejemplo, a hablar con el almirante, con el general, pero con almirantes de fuerza y todo hay un protocolo. Entonces, chispa, ¿cuál era el argumento con el cual íbamos a ir delante de un comandante a decirle, no, que mire que los militares... Entonces, pero Dios es tan bueno, así que Dios nos da la estrategia, no podíamos ir uniformados, así que nos fuimos de eterno y nos atrevimos a ir a buscar una cita. Y así fue. ¿Para qué le doy gracias al Señor? Porque aquellos almirantes, generales, pudieron abrir la puerta. Tuve una experiencia muy hermosa con el comandante general que llegó a ser ministro de Defensa Nacional. ¿Sí? Este comandante era el que podía pues ordenar para que todas las otras fuerzas pudieran pues, de acuerdo su nombre, el general Nelson Varela. Y entonces vamos a la comandancia general y le digo a la secretaria, al secretario que estaba abajo, queremos hablar con nuestro general Varela. Y él me dice, ¿y tiene cita? Y yo le digo, no. Y entonces, ¿cómo quiere hablar con mi general? No, le digo, lo que pasa es que vengo con un mensaje de parte de Dios para él. Mensaje de parte de Dios para él. No, llámele que el sargento Nazareno de la Infantería de Marina ha venido porque tiene un mensaje para él. Dice, no, yo no puedo anunciar esas cosas. Dice, ¿qué mensaje? No me metas en problemas. Cuanto más él era un grado mayor que el mío. Y yo le insisto, por favor. Entonces él llama a la secretaria del general. Sí, ¿qué pasa? No, que aquí hay un loco que dice que
que trae un mensaje de parte de Dios para el general. Entonces la secretaria dice, no, dile que no puede pasar. Entonces a mi asistencia que insistía, bueno, ¿qué pasa? No, es que dice que trae un mensaje de parte de Dios que no se va a mover de aquí hasta que... Ajá. Entonces la señora parece que se llenó de valor y dijo, bueno, y golpeó a la puerta del general y le dijo, mi general, sí, ¿qué desea? Es que suena tan, pero es que hay un señor abajo que dice que trae un mensaje de parte de Dios para usted. Y el general le dijo, dile que suba. ¿Sí? Y entonces dice, dile que suba. Y ya subimos, ¿no? Subimos un grupo de militares y llegamos, general, buenos días. Le agradecemos por su bondad que nos ha permitido pues, estar aquí. Entendemos que usted es muy ocupado y solo nos gustaría que me dé 5 minutos de su tiempo. Y así es, en esos 5 minutos pudimos compartir la visión que teníamos de cómo reunir fuerzas armadas para orar por nuestra nación, orar por nuestra nación, orar por nuestros generales, ya que la Biblia nos manda a orar por todos aquellos que están en eminencia. Y le pareció muy bien al general, llamó a su secretario, tomó nota y que envíe radiogramas a toda la fuerza para que todos los militares cristianos se concentren en Guayaquil para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Pastor, lo que estoy escuchando de su historia, ¿no? Me lleva a pensar desde su primera experiencia con el Señor a un hombre empoderado en Dios, porque Amén. Fue al hospital, hizo ese clamor, este hombre se salvó. Su determinación cuando quisieron involucrarlo en algo que ya desde la perspectiva de Dios no estaba bien, ¿no? El hecho de subir a esas mujeres, la insistencia, el no, de simplemente recibir un no por respuesta y darse por vencido. Veo que también influyó también su preparación militar para que lleve a cabo esta actitud en los caminos del Señor, ¿no? Entonces lo relaciono y digo, wow, un hombre verdaderamente empoderado en Dios, porque que le digan no, loco. Creo que muchos habríamos desistido de decir, bueno, vámonos, ¿no? Por temor. Claro. Pero Dios lo llevó a que cumpla el propósito que había destinado y es llevar ese clamor por la nación, ¿no? Es ahí cuando nace su llamado, ¿no? Ahí nace pues el llamado, termina el clamor por nuestra nación, que fue una bendición. Nos abrieron las puertas de la iglesia cuadrangular. ¿Se recuerda la iglesia cuadrangular que estaba, no me recuerdo muy bien las calles, que es una iglesia bastante grande? Ahí hicimos nuestro primer clamor. Después de eso, pues yo aquí en las Acacias, Terminal Los Ríos, ahí teníamos la oficina del Ministerio de Soldados de Jesucristo. Sí. Y yo estoy ahí 4 de la tarde, los lunes teníamos reunión, y yo salí de la Marina y estaba ahí 4 de la tarde, llegué después del trabajo, tenía la puerta cerrada, había orado un poco, y de repente golpean la puerta. Golpea la puerta y es un militar con su esposa. La esposa no tan alta, baja, una señora de la sierra, ¿sí? Y cuando ella me ve empieza a llorar, y yo también siento llorar. Y entonces ella le dice a su esposo, él es el que yo vi en la visión, ¿no? Entonces, sí, me dice, mira, mi esposa tiene algo que contarte y tiene algo que decirte de parte del Señor. Y así fue. Nos sentamos y ella me dice, mire, llevo más de 2 semanas orando por usted. El primer día, Dios me habló, me dijo, ora por este nombre, Jorge Nazareno. Le dio mi nombre para que orara por mí. Y entonces ella dice que empezó a orar. Y ella le preguntó, pero Señor, ¿y quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿De dónde es?
y dice que estaba cosiendo como a las 12 del día y de repente que cosía, ve un hombre parado de su máquina, ve un hombre parado y ella levanta la mirada y ve que soy bastante alto y de color negro y dice, señor, ¿y ese africano de dónde es? ¿De qué país es este señor? ¿De África? ¿De dónde es? ¿No? Y así fue. Y entonces, por él te digo que ores, ¿no? Y ahí dice que empezó a orar, y empezó a orar. Dios le dio algunas cosas, algunas palabras, y ella vino y me habló. Mira, Dios me decía que el ministerio que está en tu corazón, abrirle para Él, que lo abra, que Él estará contigo. Él estará contigo, que nunca te dejará, ni nunca te abandonará. Bueno, pasó la situación, ya lloré mucho. Y entonces yo digo, ¿cómo va a ser esto, no? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué va a pasar? Y bueno, ya pasaron los días, y como que me olvidé, ¿no? Como que uno sigue acomodado y empiezan a suceder cosas en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Así es que yo hablo con el pastor, y para que mi pastor fue muy comprensivo en esa parte, me dijo, está bien, y me dio su bendición, oró por mí, y pude salir al campo pues a iniciar lo que Dios había establecido. 6 meses permanecí orando con mi familia, ¿sí? 6 meses, donde orábamos y no venía nadie. Las reuniones eran vacías, y yo decía, pero ¿será que me llamó el Señor? O fue, no sé, fue cosa de mi imaginación, o esa hermana de repente estaba mintiendo. Y bueno, 6 meses y nada. Y como anécdota, mi hijo, que tenía como 6 añitos, me dice, papi, pero no viene nadie, dice. No viene nadie. Y entonces saltaba de una silla, venía a otra silla. Y entonces le digo yo, quédese en su silla, porque todas las sillas están llenas, ¿no? Dice, si yo no veo a nadie. Le digo, no, cuidado, te sientas encima del ángel, hay ángeles en la silla, ¿no? Y todas esas cosas me daban, aunque ustedes no crean, pues me daban fe, ¿no? Hasta que, como 2 días después, yo estoy, eso de las 5 de la tarde, ya en la iglesia, barriendo, limpiando, cuando aparece una pareja. Llegan, sí, dice, por aquí es la iglesia del pastor Nazareno. Ah, yo soy el pastor, yo soy el hermano Nazareno, y yo mismo creía que era pastor, ¿no? Porque pastor sin oveja, imagínense. Y entonces me dice, es que le traemos una carta, ¿no? Entonces yo recibo la carta y miro, y la carta decía Pastor Jorge Nazareno, ¿sí? El Señor, tuvimos un sueño, nosotros estábamos en Macará, en el oriente, y yo me vine con el pase a Guayaquil, y el Señor nos dijo que nos congregáramos en esta iglesia. Y por eso la carta mi pastor la dirigió al pastor Jorge Nazareno. Ahí yo me entero que soy pastor, ¿sí? Ahí me entero que soy pastor, y eso fortaleció más mi fe, y desde ese momento empezó a suceder cosas, empezó a venir gente, al punto que en la casita donde estábamos, la sala era de una sala de 3 metros por unos 12 de largo. Se llenó esa parte, tuvimos que tumbar, ampliar, tumbamos un cuarto, de luego el otro cuarto, hasta que ya quedó, ya se llenó ese lugar. Teníamos aproximadamente 70 personas, y decido ir a buscar un lugar mucho más grande. Decido buscar un lugar mucho más grande, y vengo aquí a la Casa Blanca.
Llego aquí pues al señor Gonzalo Palacios, que era el dueño de la Casa Blanca. Y yo me enamoro de un lugar, de este lugar, este segundo piso, la iglesia. Y bueno, así que esperé, golpeé hasta que el Señor ya conversó conmigo. Y entonces me dice, no, ese lugar arriba no. Ya hace como 3 horas vinieron y ya me pararon, está separado. Entonces yo le digo, pero déjemelo ver, pues, déjemelo. Y él me dice, pero que no entiende que ya está separado. No, le digo, pero es que quiero verlo. O sea, no importa, pero quiero verlo. El Señor se iba como contrariando. Bueno, me dejó verlo. Ya subimos. Y yo le dije, Señor, este es. Le digo, Señor, este es el lugar. Este es el lugar. Así es que ya le digo, bueno, pero también tengo otros lugares. Le digo, no, es que ese de ahí es el lugar. Ella me dice, ¿qué cosa? No entiende que el Señor ya me dejó la plata. Le va a venir a pedir la plata. El Señor le va a venir a pedir la plata. Y entonces yo ya le voy a dejar cancelando el primer mes. Y después venimos para firmar el contrato. No, de verdad qué locura, dice el Señor. Bueno, ya está bien, Señor, está bien. Bueno, al otro día yo vine y me dijo que usted que es brujo, qué cosa. Porque me vinieron a pedir la plata, dice. Me vinieron a pedir la plata y así yo entendí que era Dios en este lugar. Sin embargo, había que buscar un nombre y oro a Dios por el nombre. Oramos al Dios de los cielos por el nombre y Dios me da ese nombre. Misión Evangélica Guerreros del Ejército de Dios. ¿Sí? ¿Por qué un guerrero? ¿Sí? ¿Por qué un guerrero? Porque el guerrero no se rinde. No se da por vencido. El soldado descansa, el guerrero no. ¿Sí? Él toma el descanso como una debilidad, porque entiende que el descanso no se encuentra en el hombre mismo, sino en el Dios que nos llamó. Entonces, ese nombre guerrero pues nos impactó, lo presentamos y fue aceptado inmediatamente. Nuestra personalidad jurídica duró aproximadamente un mes. ¿Sí? Viajé a Quito, el doctor que me atendió, el doctor García en aquel entonces, me dijo, Pastor Nazareno, yo le aconsejo que mejor forme una misión. Y así fue. Entonces, pues, por eso es que salimos ya con el nombre Misión de Guerreros del Ejército de Dios y con el deseo, pues, de expandirnos y alcanzar muchas ciudades, alcanzar todo lo que el Dios de los cielos tenía para nosotros. Gloria a Dios. Interesante ver esa versión de no aceptar el no por respuesta, ¿no? Hay no que vienen de parte de Dios para ciertas circunstancias, pero ver tantas situaciones que usted ha vivido, ha enfrentado, su formación militar también, en este caso, digamos, le ayudó también como para tener esa personalidad también, ¿no? Obviamente Dios lo fue afianzando en sus caminos y qué bonito escuchar esas experiencias. Cada uno de nuestros invitados nos han dejado impregnado algo de sí y eso es lo que yo destaco, que cada uno deja ver ese toque especial que tiene en Dios. Y ahora, Pastor, para conocer un poquito más a fondo sobre esta misión, ¿pueda contarnos, por ejemplo, digamos, qué metas han cumplido, de pronto alguna iglesia que ya hayan sembrado en otro lugar? Cuéntenos un poquito más de la misión. Sí, bueno, esta misión, pues, que está en el corazón de Dios, ¿sí? Empezamos a abrir congregaciones, abrimos alrededor de unas 14 congregaciones, ¿sí? A raíz de unas 14 congregaciones. Sin embargo, todo eso va a traer dificultades, va a traer problemas, adversidades. Hoy nos quedamos con 4 congregaciones, las otras tuve que soltarlas por situaciones que bueno, no vienen al caso conversar en esta entrevista, ¿no?
Sin embargo, las iglesias que tenemos ahora, pues una está en Durán. Tenemos dos congregaciones en Durán. Una que se encuentra pues en Valparaíso, ahí está el pastor George, y hay otra que está en el Recreo, ¿no? Otra que está en el Recreo. Tenemos una célula que está aquí en la 19 y Argentina, y tenemos una iglesia en Galápagos, ¿sí? En Galápagos, en San Cristóbal. Ahí tenemos a una misionera, la misionera Ana Josefina Hasberry. Ha sido un llamado grande, un llamado con propósito y con resultados, ¿no? Es importante también aceptar ese desafío que Dios nos pone en la vida, ¿no? Aceptarlo, tomar la determinación, no darse por vencido. Veo un hombre que ha tenido ese impulso y desde jovencito supo tomar decisiones, ¿no? Con ayuda de Dios, porque no tan jovencito, 28 años. Para mí jovencito, porque de verdad, yo, o sea, lo veo, porque un hombre 28 años relativamente es joven dentro de nuestra sociedad. Claro, dentro de nuestra sociedad. Entonces, pero ha sido bueno escuchar todas estas historias, que de seguro a muchos les van a servir, como a nosotros como equipo también. Receptamos cada una de las experiencias de nuestros invitados para aplicarlo a nuestras vidas. Pastor, y para ir cerrando esta entrevista, quisiera que por favor nos diera un consejo a aquellos hombres y mujeres que están de pronto ahí con un llamado y que están a veces dudando, a veces temerosos de si será posible, seré yo. ¿Cómo le podemos llegar con un mensaje de parte suya? Sí, es una realidad. Es verdad, es normal el miedo en todo ser humano, ¿no? Miedo a emprender, miedo a empezar algo, no es muy fácil. Sin embargo, hay un miedo que destruye, hay un miedo que paraliza, ¿sí? Y ese es el miedo que debemos vencer, amén. ¿Y cómo no vencer ese miedo? Si tenemos a nuestro Dios, confiar en que el Dios de los cielos está con nosotros, ¿sí? Porque cuando alguien no puede lograr, cuando alguien no puede alcanzar, es porque el miedo ha tomado control de él. Situaciones donde pareciera que todo es difícil, que quisiéramos alcanzar algo, pero no podemos porque nos limitamos, porque confío en lo que veo, ¿no? Y esto no es por lo que vemos. La fe es mucho más grande. Mis ojos físicos solo pueden ver hasta donde Dios me lo permite. Sin embargo, los ojos del Espíritu son infinitos. Entonces, cuando empezamos a confiar, y es confiar en que Dios puede ayudarme a lograr, entonces pues las cosas serán diferentes. Bueno, estas han sido las palabras de nuestro invitado el día de hoy, el pastor Jorge Nazareno, quien nos ha dado prácticamente una charla magistral, digna de un hombre que le sirve a Dios con un corazón dispuesto, muy humilde. Pastor, le quiero agradecer por el tiempo que nos ha designado, por esa apertura, esa calidez con la que nos ha recibido, sin ningún aire de nada. Y eso me gozo, ¿sabe, Pastor? Amén. Que en cada invitado que hemos tenido veo ese grado de humildad que Dios sigue manteniendo en ustedes, que a pesar de los niveles que les puede llevar a alcanzar, ¿verdad? En esta labor para el Señor, en donde se topan de pronto con personalidades, con gente que de pronto a muchos otros les pueda subir el ego, ustedes siguen manteniendo esa humildad de parte de Dios. Yo los felicito, y para nosotros como equipo es de suma importancia y de sumo gozo el poder compartir con todos ustedes, quienes ven este programa, las historias de estos hombres y mujeres que no buscan destacarse, que no buscan resaltar, pero con nosotros queremos honrarlos también con una entrevista para dar a conocer su servicio, su trabajo, y que y que de seguro va a servir también para cada uno de ustedes y de nosotros en este caminar en el Señor. Gracias por habernos visto, gracias, Pastor, a cada uno de ustedes. Los que nos ven, puede dirigirse a la cámara, Pastor, y despedirse. Amén. También. Muchas bendiciones, créalo, ha sido un tiempo especial, un tiempo hermoso, ¿sí? La vida de un hombre de Dios, la vida de una mujer de Dios, la vida de un siervo de Dios debe estar en las manos de aquel que tiene el poder de hacer con nosotros todo lo que Él
ha determinado hacer. El que nos haya salvado, el que nos haya alcanzado, ¿sí? Y hago mía las palabras del apóstol Pablo, que dijo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Confíe en el Señor, amado hermano, porque está en buenas manos. Amén. Muchas bendiciones y gracias por Voces de Fe, que sigan haciendo esta labor y este trabajo que tanto lo necesita nuestra nación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias. Amén. Dios les bendiga.